España nos vuelve a convocar. Bueno, estamos tan relacionados con España por tantos programas que tenemos desde allí. Y nuevamente me voy a Barcelona, ¿no? Y allí está con nosotros Ángela Pliuchenko Ribasov. Estuve practicando, la verdad. Estoy intentando que salga lo mejor posible. Ella es coach Lo dijiste de... Ah, perfectamente, lo diría dije yo. perfecto, Ángela. Bueno, gracias. Gracias. Tuvo una definición, ¿no? Bueno, primero, bienvenida. Un gran placer tenerte hoy de invitada. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muchas Bueno, gracias. eh, Ángela, ¿cómo definiríamos tu rol? Eres coach de... Complétamelo. Coach de activación de energía. Coach de activación de energía. Es un título, evidentemente, tú sabes que hoy te está escuchando público en todos los puntos del mundo donde llega RCC Radio, ¿no? Estamos en distintos puntos de Latinoamérica, estamos en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en distintos puntos de Europa. Vamos a contarle al oyente qué significa una coach en tu especialidad. Sí, pues yo ayudo a las personas a descubrir su propio potencial, activando la energía con la que nacieron, la que tienen y que no siempre son conscientes de que tienen esta energía. Ajá, ajá. Notable, ¿no? ¿Y cómo llegas? Vamos, porque a mí me gusta mucho llegar un poco a la matriz, ¿no? De cómo llega Ángela. No, tu apellido no lo voy a decir dos veces, ya lo dije una vez, ¿eh? Ángela, ¿cómo llegas de pronto en tu vida, ¿no? A este inicio, ¿no? A volcarte a esta especialidad. Cuéntanos. A ver, ¿cómo llegó a esto? Todo empezó cuando comencé a investigar yo a mí misma, descubrir a quién soy y todo esto fue pues un autoconocimiento largo. Llevo más de 10 años en el tema de desarrollo personal, crecimiento personal, que Ajá, todo esto lo iba haciendo para mí, yo para entender a mí misma, descubrir mis talentos, mis fortalezas, mis dones, mis puntos débiles, los que tengo que trabajar. Em, También quería entrar ya en el ámbito más espiritual, descubrir mi intuición, porque yo soy una persona extremadamente lógica. Yo soy muy terrenal, como digo yo, ¿no? Siempre estoy ajá, con los pies en el suelo, siempre pienso con la lógica. Y últimamente, pues gracias a un método que luego también podré explicar, un método de autoconocimiento, empecé a activar como mis poderes que yo no conocía antes, lo que es mi intuición, lo que es mi conexión con las personas, lo que es este feeling entre las claro, claro, personas. claro, claro, claro. Qué notable lo que estás contando, Ángela, porque de alguna manera creo que y esta convocatoria, ¿no? A ti en este encuentro de hoy de especiales en RCC Radio Internacional, es precisamente abordar un poco nuestra otra faceta, ¿no? Nuestro otro yo. Porque en realidad me parece que a veces en la vida, ¿no? Transitamos, nos levantamos, trabajamos, hacemos todo y a veces no sabemos quiénes somos. ¿No? No, es Exacto, más, no sabemos todo lo que tenemos y el potencial que tenemos y nos quedamos con una partecita sola, ¿no? ¿No te parece? exacto, exacto, totalmente cierto. Porque en nuestra sociedad se da mucha importancia a la lógica y no tanto a los sentimientos, a lo que sentimos, ¿no? Y en lo que hay que hacer, cómo hay que ser, cómo se supone que uno tiene que comportarse y no tanto a lo que yo siento, lo que me apetece. Y muchas veces, pues eso nos dificulta escuchar a nosotros mismos, ¿no? Porque intentamos encajarnos en unos moldes que nos enseñan desde pequeños, tanto en el colegio como a nivel de sociedad, ¿no? Pues hay que ir a la universidad, luego hay que casarse, hay que tener hijos, pero no siempre esto le apetece a una persona y no siempre la persona incluso puede identificar eso en sí mismo. Qué notable, ¿no? Y en esa Ángela que de pronto un día empieza a pensar de otra manera, empieza a mirar, ¿no? ¿Qué disparadores actuaron en tu persona? Porque en realidad esta pregunta que te hago probablemente sea una extensión para mucha de la gente que nos escucha también, que le vas a poder abrir una puertita, una ventana a una posibilidad de observación distinta, ¿no? Sí, pues empecé a hacerme preguntas. ¿Por qué pienso así?
¿O por qué me fijo en esto? ¿O por qué encuentro una persona, por ejemplo, por primera vez y me formo una opinión sobre esa persona a base de la nada? Es a primera vista. Y entonces cada vez más empezaba a cuestionar mis pensamientos y eso es lo que te lleva, digamos, a una forma de vivir consciente. Empiezas a ser más consciente de lo que piensas, cómo piensas, por qué piensas y realmente piensas así o no, o es como piensa tu mamá o tu papá y te lo han enseñado. Alguien dirá, pero bueno, ella sí, ella es rusa, evidentemente, ¿no? Porque, claro, uno dice ese apellido en Barcelona, ¿no? Una rusa que ha llegado desde muy chica ya, ¿no? Sí, llegué de muy pequeña, tenía 17 años cuando Ajá, y llegué a has hecho toda una Barcelona. vida, por eso hablas un castellano tan bonito, que suena tan lindo, ¿no? Y estábamos Gracias. hablando, bueno, un poco de cómo era cómo fue ese disparador, ¿no? De ese autoconocimiento que uno tiene, ¿no? De ese preguntarse, que en realidad un poco, y es lo que nos ha hecho invitarte hoy para dialogar, ¿no? Es la pregunta que a veces nos hacemos mucho, mucho, pero a veces la vida se nos va sin respondernos esas preguntas, ¿no? Y acá me parece que viene un poco tu actividad, ¿no? Tu trabajo de coach. Exacto. De hecho, las respuestas no las da la vida, sino las respuestas están dentro de nosotros, pero no sabemos escucharlas. Y eso, claro, a lo largo de estos 10 años de mi autoconocimiento, de mi crecimiento personal, es lo que yo quería aprender, porque en cualquier curso de un poco así espiritual, de coach, de conocerse a uno mismo, ya verás que todos te dirán, todas las respuestas están dentro, tienes que escucharlas, escucha tu corazón, escucha tu alma, y uno se pregunta, pero ¿cómo? Claro, ¿Cómo claro, se claro. escucha eso? ¿Yo qué hago? ¿Cómo? Me hago una radiografía, veo que hay dentro, ¿cómo escucho el corazón? Y sí, es así, o sea, simplemente pues hay que conocerse a uno mismo, sea haciéndote preguntas constantemente, ¿por qué pienso así? ¿Realmente pienso así? ¿Y por qué ahora me he fijado en esto en vez de lo otro? Y realmente sí, las respuestas están dentro y uno, yo no diría que las escucha, sino las siente, más bien las siente. O sea, uno cuando empieza a, a mostrar tal como es, de forma natural, seguir sus, sus intereses, lo que le interesa de verdad, seguir lo que le llama, hacerle caso a lo que le provoca probar cosas que le dan curiosidad, es cuando uno descubre a sí mismo y cada vez más empieza a sentir esa llamada, ¿no? A sentir esa voz interior y sentir lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Qué importante. Y además me imagino también, Ángela, que juega mucho también aquí el tema del ego, ¿no? Ese ego que a veces está en nosotros y que por una u otra cosa no nos deja sincerarnos con nosotros mismos, porque esto que tú dices es real, ¿no? Es como mirarse al espejo. Uno tiene que mirarse al espejo y encontrarse con el que somos, ¿no? Con la que Sí, somos, sin mentirnos, ¿no? Porque es lo que nos devuelve y es la realidad. Y a veces, lamentablemente, creo yo que se vive, ¿no? Como viviendo u otras vidas o proyectando a veces cosas que no sabemos si van a ser, porque el futuro no está, no existe. Entonces, nos perdemos mucho del aquí y ahora, ¿no? De ujú, este reconocimiento. Entonces, a veces hay como mucha queja, ¿no? Entonces nos quejamos o buscamos las resultantes de nuestras conductas en el otro, ¿no? No en nosotros. Me parece que esto es un gran sinceramiento de nuestro interior. sí, totalmente, totalmente. Lo que dijiste del ego, sí. Yo para mí el ego siempre sale cuando no miramos dentro de nosotros, sino más bien a otras personas y nos Claro, comparamos con otras. Pero cuando tú siempre estás presente en lo que eres, tienes claro quién soy, el ego pues como que desaparece, se disuelve en el ambiente. claro, claro, claro. Ángela, y cuando alguien llega a ti, ¿no? Para obviamente convertirte después en tu consultante, ¿no?
¿Cómo empieza esa relación, ese vínculo, ¿no? Para empezar a caminar juntos, porque evidentemente es un camino juntos entre la coach, el consultante, ¿no? Como para poder justamente empezar a buscar esas, ¿no? Esas ventanitas, esas puertitas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, hay diferentes formas con las que yo trabajo, pues la persona puede venir a mí con una pregunta concreta. Cuando la persona tiene un problema identificado, sea un tema de relaciones o de trabajo o de su propósito o de cómo sentir, pues por ejemplo, desarrollar su intuición, pues algún tema concreto, esto se puede resolver en una consulta. Claro, Le claro. puedo, pues, podemos trabajar con lo que llamo yo un mapa de energías, que es el mapa personal de energías. Es algo parecido a la carta astral, que también se basa con la fecha de nacimiento, pero es un sistema más sencillo y más claro para mí, ¿no? Y es el sistema que a mí me ayudó a conocerme a mí misma, entenderme y saber ahora claramente mi camino. Y es el sistema con el que yo trabajo, ¿no? Entonces, la primera forma de trabajar es con una pregunta concreta que resolvemos en una sesión. Qué bueno, Otra qué bueno. forma de trabajar sí que sería pues una consulta un poco más grande o incluso varias consultas porque podemos ver varios temas, pues podemos abarcar el tema de relaciones, el tema de trabajo, el tema de propósito, el tema de don, que las personas no saben identificar sus talentos. Porque el talento es algo a veces tan obvio para nosotros que parece que todo el mundo lo sabe, entonces no lo valoramos, ¿no? Entonces esto se puede dividir en varias consultas. O también pues ofrezco un acompañamiento, ¿no? Que es como una mentoría. Entonces la persona está en el punto A y llevar la persona de este punto A al punto B que ella quiere conseguir. Entonces allí, claro, pues entran varias prácticas. Piensa que yo ya llevo más de 10 años en este medio, trabajo mucho también con lo que es meditaciones, lo que es el diario de autoprogramación, lo que es afirmaciones. Trabajo también con la ley de la atracción, sé muy bien cómo funciona la manifestación de lo que queremos. Entonces, todo esto en conjunto acelera el proceso. Aparte también, como te expliqué ayer, yo vengo del mundo empresarial, del mundo corporativo. Llevo ya más de 17 años trabajando en una empresa donde los últimos 8 llevo gestionando equipos, liderando proyectos. Entonces, en mi trabajo, donde yo encontré, digamos, mi punto diferencial, es que yo combino lo que es el coaching clásico tradicional del mundo corporativo, de fijar los objetivos, de definir pasos, de construir la estrategia con la parte espiritual, lo que es encontrar a ti mismo, encontrar a tu propósito, encontrar esa voz interior, saber sentir, escuchar esa voz interior que siempre te llevará por el buen camino, siempre. Qué Nuestra importante. lógica, Claro, claro, claro. No, no, perdón, sí, perdón, dime. si no digo, nuestra lógica a veces nos puede engañar porque nuestra mente em, se basa en las experiencias pasadas y muchas veces ni siquiera nuestras propias experiencias, por lo cual la función de la mente también es protegernos de cometer errores. Y muchas veces la mente te protege de algo que puede que no pase. ¿Entiendes? O sea, la mente como que construye una proyección a base de experiencias pasadas o incluso experiencias de otras personas. Si tú conoces a algún empresario que fracasó en el pasado, eso te va a dar miedo, ¿no?, a ser empresario, porque dices, he visto este, que se quedaron en bancarrota, es tan fatal, me da miedo, no voy por allá. Pero tu intuición es un sentido, es un sentimiento que te da, que dices, no sé qué me espera allí, pero quiero ir hacia allá. O sea, me está Claro, claro, llamando claro, hacia allá. claro, claro, claro. Ángela, a ver, nos quedaríamos hablando mucho más, pero como tú sabes, la radio tiene sus tiempos, pero qué bonito lo que has contado, me quedarán tantas preguntas y esto es una temática para desarrollar tanto, tanto. Primero, agradecerte mucho el haber respondido a esta invitación de nuestra emisora de RCC Radio Internacional, de poder haber llegado con tu palabra a distintos puntos del planeta. Y me gustaría que le puedas dejar al oyente dónde ubicarte, cómo seguirte, cómo llegar a ti. Ujú. Sí, gracias, Guillermo. Pues yo tengo un canal de YouTube que se llama Ángela Coach Energías, donde yo hablo justo de todo lo que te he comentado ahora, ¿no? De desarrollo del crecimiento personal, de tema de meditaciones.
de que ya se está muy entrelazando con el tema de psicología, porque para mí la conciencia y espiritualidad es lo mismo. Y entonces al tema de la conciencia se puede llegar por diferentes caminos. También tengo mi página en Instagram, que es igual, Ángela Coach Energías. Y entonces por estos dos medios me pueden encontrar, me pueden seguir, pueden ponerse en contacto conmigo para que ayude con mucho placer. Excelente. Ángel, ha sido un gran placer conversar contigo hoy, ¿eh? Gracias, Guillermo, igualmente. Gracias, ¿eh? Bueno, activando, ¿no? Todo lo que es la manifestación consciente, ¿eh? Y la mano de Ángela Pichuchenko Ribasov desde Barcelona, ¿eh? Una gran invitada para hoy.